Nos sentimos orgullosos de nuestro programa de educación y entrenamiento para el combate. Ese grupo que ve ahí abajo fue creado hace 5 años. Ha mencionado la aceleración del crecimiento. Sí, es esencial. Si no, un clon adulto tardaría toda una vida en crecer. Saludos, emperadores. Pasad y poneros cómodos y vamos con ese origen del ejército clon. Es uno de los orígenes más fuertes de Stellaris, si lo sabéis jugar muy bien. Para conseguirlo, vais a necesitar tener el DLC Humanoides, que os recomiendo que lo pilléis cuando esté de oferta, que lo podéis pillar a un buen precio. Bueno, pues ¿qué es este ejército clon? Pues como podéis ver aquí en el texto, tenemos una serie de soldados que han sido clonados por un antiguo amo dominador que hace mucho tiempo que ha desaparecido. Son infértiles, no pueden procrear y su vida es muy corta. Y han sido criados en tanques de clonación. Ahora hablaremos de ello con más detenimiento. En donde, a cambio de ceder su fertilidad, pues van a tener una serie de ventajas brutales para el combate. Fijaros, tenemos un 25% más de cadencia de fuego, es decir, nuestras naves funcionan mucho más rápido, disparan mucho más rápido y cuesta un 10% menos su mantenimiento. Pero a ver, esto no es suficiente, vamos a maximizarlo. Nos vamos a gobiernos y ética y le ponemos la ética militarista fanático. Un 20% más de cadencia de fuego. Y para poder crear naves a tutiplén, le vamos a poner la ética igualitaria. ¿Vale? Ahora veréis por qué. Junto con oligárquico, vamos a tener un 15% más de ganancia de unidad de facción aquí y un 25% más aquí y un 5% de poblaciones de especialistas, científicos, metalúrgicos, obreros industriales. Le metemos la meritocracia y ya tenemos un 15% más. Y si todavía os parece poca munición, pues le metemos el almirantazgo distinguido, un 10% más. Ahí abajo os dejo las estadísticas de esta junta militar. Así que nos vamos a convertir en los cherries de la galaxia. Vamos a jugar los chicos buenos, pero como alguien se desvíe de ser bueno, pues le vamos a dar la del pulpo. Pero esperaros, que aún hay más. Aparte de una inmensa bonificación para el combate, el origen el ejército clon tiene otras bonificaciones, a la vez que otras penalizaciones. Consideradlo como una cara y una cruz. Nuestros planetas van a empezar con dos tanques de clonación antiguos. Es decir, es una tecnología que lo dejaron los antiguos amos de estos clones y, como ya habéis visto en el origen, estos clones no van a procrear naturalmente, sino que van a ser creados en esos tanques de clonación. Fijaros, un ritmo de 14 por mes, lo cual es muy muy alto. Pero, ¿qué ocurre? Que esto tiene un límite, ¿vale? Cada tanque, ahí podéis ver, puede mantener hasta 20 soldados clon con efectividad máxima. Eso quiere decir que en dos va a haber 14 de crecimiento y cada tanque va a poder sostener a 20 y 20 soldados clon. Es decir, cuando este número llegue a 40, habremos alcanzado el límite y los tanques empezarán a procrear en una cantidad mucho, mucho menor. Obviamente, ¿qué es lo que estaréis pensando? Bueno, ¿y cómo colonizo nuevos mundos? Se pueden crear, ¿vale? Estos nuevos tanques se pueden crear, pero no puede haber más de 5 en todo el imperio. Es decir, su límite es 5, no pueden crearse, ¿de acuerdo? Así que como podéis ver, tiene un límite este crecimiento. Es una ética que, si bien es muy militarista, requiere que tenga diplomacia con al menos otro imperio similar a ellos de ética, para que puedan complementar esta falta de población cuando hay demasiados clones. Y lo mejor que tiene, pues, son sus líderes. Fijaros, por ejemplo, este almirante que es reclutado, ¿no? Tiene un 25% más de cadencia de fuego. Y si tenéis la suerte de que tiene el rasgo agresivo, pues se le añade otro 5% más.
Es decir, que como podéis ver, tienen una brutalidad de bonificaciones. Pero viven muy poco, es decir, su edad tope es de 40 años. Cuando cumplen los 40 se le empiezan a aplicar penalizadores, ¿vale? Y hay una posibilidad de que mueran. ¿Cómo se evita esto? Bueno, cuando la partida esté un poco avanzada, los clones querrán saber sus orígenes e investigarán sus tanques de clonación. Entonces, después de investigarlos mucho, se os abrirán dos posibilidades, una excluyente con la otra. No voy a haceros spoilers, ¿vale? Porque si no, os voy a quitar toda la gracia. Pero son dos decisiones muy difíciles de tomar, porque cada uno tiene una cosa buena y dice uno, "Uf, ojalá pudiera juntar las dos, ¿no?". Pues no, puedes conseguir una cosa buena, pero renunciando a otra buena, ¿no? Así que bueno, probadlo en vuestras partidas y ya me diréis qué os parece. Por cierto, ¿os gustaría que llevara los clones en el gameplay que estoy preparando de Stellaris? Decídmelo en los comentarios. Se despide el Forjador de Imperios. Que paséis todos una buena tarde.